Ok, entonces una caja de texto es como esta que está acá, que es una sola línea de texto sin formato. Un área de texto simple, pues es un área con varias líneas que yo puedo ir dando enter, escribir varias líneas, incluso párrafos, pero sin formato, es decir, no le puedo cambiar el tamaño de la letra, ni colores, ni colocar tablas, ni nada. Área de texto ampliada sí es como esta que está acá, donde yo puedo decirle negrita, cursiva, etcétera, centrarlo. Si son opciones simples, ¿verdad? Opciones múltiples. Si es una referencia, archivo adjunto con área de texto simple o archivo adjunto con área de texto ampliada. Ahora, si es una caja de texto, yo tengo que decirle si es texto, número entero o número decimales, lo que se va allí. Si es le puedo colocar el ancho y si es obligatorio. Es decir, que cuando se esté creando el documento, para no colocar NA, él valida que si es obligatorio, pues entonces la persona tiene que colocar un texto a juro. ¿Cuántos caracteres máximos también? Aunque la cantidad de caracteres, si yo coloco 0, es caracteres infinitos. Si yo coloco aquí, por ejemplo, que en esa caja de texto solo puede haber 10 caracteres máximos, entonces puede haber 10 letras solamente. En el área de texto simple, pues le coloco cuál es el ancho y el alto, el número de filas, el alto en número de filas. Si yo quiero que sean 5 filas, pues le coloco 5. Igual lo de los caracteres máximos. Y si es obligatorio o no, el área de texto ampliada, ¿verdad? Lo coloco si es obligatorio, el ancho y el alto, pero este alto si es en píxeles. Y también yo le puedo colocar un valor por defecto. Por ejemplo, si en esa área de texto va una tabla con un encabezado, entonces cada vez que la persona cree un documento le va a salir esta tabla con el encabezado para que lo llene. Las opciones simples, ¿verdad? Que son que yo puedo seleccionar, por ejemplo, masculino, femenino. Aquí coloco cuáles son las opciones. Opciones múltiples, para colocar varias opciones al mismo tiempo. Aquí coloco las opciones también. Referencia, le puedo hacer referencia a documentos, a usuario o al glosario de términos, ¿verdad? Si ese campo tiene una referencia a documentos, si le digo documentos, aquí yo puedo decir a referencia a cuáles documentos, si a un procedimiento o a un formato, etcétera. Si es a cualquiera, entonces lo dejo en blanco. Si es a un usuario, pues no selecciono más nada, y si es glosario de términos, tampoco. Y archivo adjunto, simplemente puedo decir cuántos números de archivos puedo subir. Si es 0 es infinito. Por ejemplo, si es un solo archivo que tengo que subir a juro, entonces coloco 1. Y archivo adjunto con área de texto simple, que yo puedo colocar un archivo adjunto y además me va a salir un área de texto simple o la última, que es un área de texto ampliada. Ok, entonces vamos a suponer que es un área de texto simple, que es un área de texto ampliada, perdón, que tiene este valor por defecto, que es obligatorio. Pone que el alto son 200 píxeles, le doy guardar. Entonces así voy agregando los campos. Vamos a, por ejemplo, otro campo, vamos a ver que es área de texto simple, que es obligatorio y que es de 4 filas.
Y así poco a poco voy agregando los campos de mi tipo de documento. Aquí tengo una vista previa donde puedo ir viendo cómo va a quedar cuando cree un nuevo documento de descripción. Fíjense, tiene un área de texto ampliada y características, un área de texto simple. Se colocan estos en rojo porque son obligatorios. Lo guardo. Y al guardarla tengo dos tipos de documentos, los vigentes y los no vigentes. Ok, entonces una vez creado, tengo aquí documentos vigentes, que son los que le salen a los usuarios cuando van a crear un documento, y los no vigentes, lo que estamos diseñando o acabamos de terminar de crear, como en este caso, ¿verdad? Entonces, una vez, por ejemplo, si ya terminé de crear este tipo de documento que se llama instrucción, yo le puedo dar aquí a esta opción que dice establecer vigente. Por ejemplo, si yo le doy aquí nuevo tipo de documento, perdón, si yo voy aquí al inicio y le doy a nueva solicitud, fíjense, no me aparece esa instrucción que creé porque no está vigente. Entonces vamos a tipo de documento, vemos los no vigentes y le doy esta opción y lo paso a vigente. Entonces primero aquí me aparece el no vigente, fíjense la instrucción. Si yo voy a inicio y trato de hacer una nueva solicitud, entonces tengo que, perdón, tengo que volverme a loguear. Logueo, ahí se aparece. Le doy nueva solicitud, entonces aquí me aparece instrucción, que es el que acabo de crear. Ahora bien, si en el tiempo yo necesito cambiar algo de allí, entonces yo puedo, uno, editarlo, puedo cambiarle el código, puedo cambiar el nombre, puedo cambiar el patrón de código, aunque si cambio el patrón de código, me va a cambiar todo el patrón de código de todos los documentos vigentes. Puedo cambiar el orden y puedo cambiar los campos. De los campos le puedo editar y cambiarle el nombre y el tipo. Ok, puedo eliminarlo, puedo borrar el tipo de documento, borro el tipo de documento, más no borro los documentos que se crearon. Y puedo hacer una copia para crear una nueva versión de este tipo de documento. Y fíjense que él mantiene un control de versiones de los tipos de documentos, más no de los documentos. Bueno, de los documentos también mantiene un control de versiones, pero aquí me estoy refiriendo a los tipos de documentos. Si cuando yo lo creo por primera vez la versión es 0, si yo creo una copia, pues esta me mantiene en 0, después me la coloca como obsoleta y el nuevo va a ser la versión 1. Eso para controlar los cambios de las estructuras de los documentos.